tocada por gente que no era estudiada, para que hoy en día existiera el festival ese que está alborotando toda la ciudad, ¿ya? Y que está generando tantos ingresos. Gracias a una persona, principalmente, que se llama Luis Enrique Martínez. Ya yo eso está en YouTube, yo lo he puesto en varias ocasiones. Luis Enrique Martínez fue el precursor, fue la persona que diseñó la estructura de cómo suena el vallenato. Todo lo que ustedes van a escuchar, todos estos días, es Luis Enrique Martínez. La estructura. Yo hice la comparación entre Luis Enrique Martínez y los otros juglares, y en porcentaje saqué que Luis Enrique hizo un 98% y los otros juglares hicieron solo un 2%. O sea, Luis Enrique hizo casi todo. No dejó en cuestión en lo que tiene que ver. Por eso se le llama, los investigadores lo llaman el canon Enrique Martiano. Entonces, toda esta forma de todo eso es obra de Enrique Martínez, esa forma, ¿ya? Porque es la forma básica de tocarse el vallenato tradicional, que todo eso, esa forma de atacar el acordeón y de pisar, y Enrique Martínez. Entonces, el acordeonero que hizo que esto fuera posible fue ese. Y de ahí, todos los que han interpretado vallenato tradicional, él es como la cabeza, ¿cierto? Luego viene la otra era, que ya es cuando el acordeonista ya empieza con más conciencia musical a interpretar el acordeón de otra manera, lo que le llaman más comercial. Y la cabeza de esa cúspide es Andrés el Turco Gil. Andrés el Turco Gil utilizó elementos musicales, utilizaba intervalos como intervalos disonantes, por eso le decían ritmo. Utilizaba mucho este acorde. Esa es una introducción para tocar el palo de mango, imagínate. Hizo esto. Entonces, utilizaba cosas así, intervalos así. No tan a la perfección como un acordeonista jazzista, pero para la información que había en esa época era mucho lo que hacía, y fue una cúspide que ningún acordeonista más utilizó esos elementos del Turco Gil hacia abajo. Me estoy refiriendo a la cantidad de músicos empíricos de ahí en adelante, Reyes Vallenato. Podemos, por la investigación que yo he hecho, los mejores empíricos para mí son 4. Son Víctor Naín Beltrán, de Santa Marta, Víctor Rey Reyes, Ildemaro Bolaños, está también Ismael Ruda. Esos son los 4 acordeoneros más completos y avanzados empíricamente, debajo de Andrés el Turco Gil. Ya si nos metemos a los comerciales, eso es otra cuestión, de quién fue más famoso, de quién es famoso, eso es otro cuento, porque en la comercialización tenemos la música otra y la experticia de un instrumento es otra. Bueno, ya Dios me permitió después de desarrollar otras técnicas en el acordeón a mí que no se habían desarrollado antes, utilizar otros elementos como armonía cuartal, armonía moderna, cargar una canción de armonía moderna, por ejemplo, Así fue mi querer, hacerle un sinnúmero de acordes. Todavía no sabes comprender que vale un amor, como el pan que se mete a buscar un lugar, como el viento que pasa y se va y no regresa jamás. Armonía negativa también, la puya en tono menor, que fue es la primera puya con elementos jazzísticos en la historia del vallenato y la única hasta el momento, grabada también. Sí se hicieron intentos en puya, pero eran solo primero quinta, entonces aquí eran solo 2 notas. Ya la mía tuvo ya armonía cuartada, acordes como estos, por ejemplo, que se salen de la consonancia, escalas pentatónicas, otras escalas que no se utilizaban en vallenato también, dimos la oportunidad de utilizar. De ahí fue donde nació el currículo de la universidad, de que tenemos aquí de primero a 10º semestre, para preparar un acordeonista que ya como mis alumnos, como Ediel, que hace rato lo vengo entrenando desde hace añitos, que maneje todo tipo de escalas, aún las que no se manejan a nivel regional, y que pueda tocar jazz, pueda tocar cualquier cosa. Dios también me permitió desarrollar el concepto de la improvisación a un nivel amplio, en cualquier tonalidad en cualquier tonalidad del acordeón, porque el acordeón está diseñada para tocar entre tonos. En cualquier tonalidad, en cualquier tonalidad, todo eso. Entonces, ese ha sido el proceso de ejecución del acordeón en Colombia.
Me acuerdo yo que anteriormente, incluso los acordeonistas cuando acompañaba acá y cuando acompañan todavía a nivel comercial, ellos dicen, no, esa es la armonía, pero en realidad van haciendo figuras. Por ejemplo, así con mi querer. Lentamente muere un querer. Hazte figura, amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Son figuras melódicas que acompañan. Lo que le llaman los remates aquí. Pero no armonía. Mis alumnos ya, por ejemplo, hoy no vino uno ya que son, ya están, ellos ya utilizan ya amanece un nuevo día y estoy muy resentido de tu proceder. Ya. Hay un alumno que no vino hoy, se llama David Durán, que bastante especializado en esa cuestión, ya se arregló. O sea, ya el muchacho va haciendo acordes en medio de la cantada. Eso es otra evolución que tuvo la ejecución del acordeón en Colombia. Entonces, esa ha sido la transición más que todo. De eso, Luis Enrique Martínez, vallenato tradicional, Andrés el Turco Gil, todo tipo de intervalos disonantes y. O sea, llegó al acordeón yo hice un análisis de 30 canciones de Andrés el Turco Gil, eso es una locura. O sea, una persona, yo le digo, yo no sabía a veces ni qué estaba haciendo ya. Porque él llegó a un nivel de académico hasta acá, pero su desarrollo de su obra fue más alto que lo que él sabía. Entonces, para mí un baluarte ese tipo, ese hombre, muy devaluado, porque por no la ignorancia a veces desde uno no deja ver la virtud del otro. La ignorancia es como una oscuridad que no permite ver la claridad que hay en otro. Pero uno de lo mejor que hemos tenido nosotros. Y ya después Dios me permitió a mí hacer otros aportes, gracias a Dios, en la ejecución del instrumento a nivel nacional. ¿Ya? Entonces, la técnica, por ejemplo, el emilianado, todo eso, cada quien fue haciendo como un estilo distinto después de que Luis Enrique Martínez estructuró lo que es el canon del vallenato tradicional. Para mí, Emiliano Zuleta, en la investigación, fue que agregó como cuando uno le pone el brillo a lo que ya, al objeto que hizo. Eso lo hizo Emiliano Zuleta Díaz cuando hizo esto, por ejemplo, esa forma de tocar. Esa forma de tocar, utilizando un intervalo disonante de segunda, donde hay consonancia, le agregaba una disonancia acostando el dedo. Eso le dio un sabor exquisito al vallenato. Incluso algunos lo interpretan así en festival y los jurados, aunque no saben de eso, muchas veces lo califican como vallenato tradicional, pero ellos lo que no saben que eso no lo hizo Luis Enrique, eso lo hizo Emiliano Zuleta Díaz. Pero ellos, como se escucha, es como si hubiese sido parte toda la vida del vallenato tradicional, porque se escucha duro, se escucha grueso y se escucha bonito y elegante. Entonces, ese fue el gran aporte que hizo el maestro de Emiliano Zuleta, que yo creo que ni él mismo no sé si sabe que. ¿Y Alfredo se ubica dónde? No, Alfredo fue un acordeonero virtuoso, pero todo lo que él utilizó ya el turco ya ve, es que el turco quedó acá, por encima de todo ese montón de acordeoneros. O sea, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de la utilización, la cantidad de utilización de elementos melódicos armónicos. Ningún acordeonista se ponía a hacer esas cosas. Y que o sea, él hizo, ¿te acuerdas? Los arreglos de La Espinita, los tonos menores, eso de la época, todo eso lo hacía el Turco y el arreglo de La Espinita, Tierra de Cantores, esos arreglos que Emiliano, eso se lo hizo el Turco Gil. Entonces, cada época tuvo su exponente cabeza, los demás seguían ahí en ese mismo. Luis Enrique, vallenato ahí, quedó ahí. El Turco la otra parte y después ya viene con la parte jazzística. Vine yo, pero. Y utilización de otras escalas que nunca se habían usado. Me acuerdo yo que en esa época le regalé al maestro, porque el libro de las escalas, y él me decía, esta no me gusta, esta sí me gusta, y cosas así. Y fue un despertar muy, muy bonito. Gracias a Dios, mis estudiantes ya. Yo hubiese querido, por ejemplo, que alguien en esa época me sacara tantas dudas, pero a mí me tocó solo, porque el maestro llegó hasta cierto punto, pero yo quería aprender más sobre la armonía moderna, sobre las progresiones, y me tocó buscar unos libros de la Universidad de Berkeley que no venían en español, venían en inglés. No sé quién los tradujo por allá, y un alumno niño de acordeón de la Universidad de Manizales me mandó 4 libros. Con eso me volví loco estudiando, y el libro de Armonía Moderna de César de la Cerda y el libro de las escalas. Esos fueron los 5 libros que me formaron a mí como lo que yo puedo aportarle a mis estudiantes hoy. Ya yo hoy en día la tienen fácil porque ya tienen unos planes de asignatura. Yo les digo, pónganle aquí. Otra cosa, la lección que me pasó en la mano,
producto de que tanta experimentación. Por ejemplo, esto es uno de los acordes que me dañó mi mano. Este fue el maestro me lo enseñaba así bastante, pero esto yo tanto practicar y grabar así, esto me fue tirando la banda sagital y mi mano hoy me tenía que hacer una operación para yo poder volver a tocar como yo tocaba al 100% antes. Y ellos no, y ellos en el libro, por ejemplo, que estoy escribiendo, ya esta posición no está así, sino que ya está relajado así, ya está de esta forma relajada así. Entonces ya gracias a Dios ellos no van a sufrir de ninguna de esas lesiones. Eso es mi próximo, el primer tomo que voy a sacar de acordeón cromático, de acordeón diatónico, va a escribir todo eso. Entonces esa ha sido la evolución, salieron estilos muy particulares como el estilo de Víctor Reyes, que Víctor Reyes todo lo trinaba. Todo lo hacía así, todo lo hacía trinado. Entonces, él desarrolló ese estilo. Israel Romero fue el que desarrolló la técnica de lo que se llamaba nota planera. Él la llevó a una velocidad. Entonces, eso es muscular, eso se hace con esto. Él fue el que desarrolló eso hasta un nivel. Ese fue el aporte en estilo de lo que hizo Israel Romero. ¿Qué más? Por ejemplo, así muy particulares. Del resto, bueno, Juan Chorroy, que Cocha Molino. El Cocha Molina, o sea, es un acordeonero de vallenato que fue rey y la técnica del vallenato bien, pero no así tan particular como nosotros, o sea, no algo ya como más estándar de la época. Lo que hizo él fue que fue rey de reyes, pero haciendo un análisis, es un acordeonero, pasa que no quiero utilizar palabras propias de mi personalidad. No hizo aporte. No hizo aporte. Fue replicador de lo que veía venir. Exactamente, de Enrique Martínez, pero no hizo aporte así que ni. Los hermanos locos. No, tú escuchas a Enrique Martínez en pleno como si lo estuviera imitando, igualito a ese en la hizo esa la introducción de qué dolor, y tú escuchas a Enrique Martínez todo el resto de la canción. Ya. Entonces también para Juancho Roy, sí, Juancho Roy hizo un aporte melódico de un estilo también. Yo esa posición la hice allá en San Juan, hice un análisis de todas las producciones que grabó Juancho Roy punto por punto. En qué época hizo esto, cómo evolucionó, quién detuvo la evolución, que fue Jorge Oñate, que detuvo la evolución de yo solo dije, también ahí está grabado en video. Y después que él se dejó, Jorge Oñate ya pudo elevarse hasta donde él quería, ya, pero el aporte de él fue más que todo rítmico, porque él le gustaba mucho el merengue dominicano. Entonces esa forma de tocar, que ya empezó en el segundo CD que grabó con Diomedes, no fue el de La Locura, sino fue después cuando se reencontraron. Ahí fue donde él pudo hacer lo que él quería, y él creó una línea, un estilo que hoy en día todavía sigue comercializándose con fuerza. Creo que es la más comercial que hay, que es la del vallenato, lo que le llaman el vallenato sabroso o de sabor. ¿Ya? Esa fue lo que hice a nivel melódico y rítmico, no armónico, porque él no, entonces eso hay que separarlo cuando uno hace investigación de eso. Él no hacía acordes ni nada de esa cuestión, sino fue una cuestión más rítmica de una sola forma. Fue una sola forma, pero fue muy particular. O sea, fue muy marcada, y ese es Juancho Roy. Entonces, después vinieron los otros a hacer lo que él había hecho y así. Esos son en la historia los estilos particulares, porque por ejemplo el Torzuleta ya Emiliano tocaba así. Cuando tocaba el Torzuleta ya Emiliano tocaba, el Torzuleta tocaba como Emiliano fue primero. Entonces, ¿qué otro estilo? Bueno, Landero, porque el Landero se dedicó a la cumbia. Y entonces él se quedó ahí, y él también desarrolló ese estilo de que él siempre era tono menor, pero el tono menor no podía ser muy desarrollado. El tono menor no puede ser desarrollado en el empirismo, es casi imposible, porque el tono menor requiere no es tono menor, es más, no es ni tono menor, es modo menor, y requiere un estudio para llevarlo a ser profundo. De lo contrario, el acordeonista se queda aquí. Por eso es que las pullas las hacen así siempre. Y ahí está ahí. Cosas así, pero no como la puya en lo que yo hice, porque a mí para yo hacer esa puya me tocó estudiar muchas escalas, mucha armonía, y cuando ya 3 años después fue que grabé la puya, entonces eso no fue así nomás que yo desperté un día y ya se me ocurrió la puya en tono menor. Entonces, esa es la limitación del empirismo. El empirismo nos ayuda porque nos crea un folclore, nos crea una identidad, nos crea una expresión,
ya nosotros nos hablamos así musicalmente, chévere, a nivel mundial somos conocidos por el Festival Vallenato, nuestra forma de tocar y de ver, pero no nos limita en el acaparamiento del sistema musical occidental. Deben estudiar, por eso es que estos muchachos están aquí preparándose. Entonces, espero que les haya gustado la reseña. Gracias.